buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Este es nuestro tercer domingo de culto de manera online. Damos gracias a Dios por los cuidados que Él ha tenido por cada uno de nosotros durante esta semana. Como hemos dicho, nuestras casas, nuestros departamentos se han convertido en una especie del templo extendido, una extensión del templo. Y en estos momentos es como si todos nos hacemos en la mente la idea de que todos estamos congregados en el templo aquí en Vitacura. Hoy quiero compartir una palabra cuyo título es Principios para una vida de contentamiento. Esta palabra está basada en el libro de Filipenses, el capítulo 4, versículos del 10 al 20. Así que les voy a rogar que ustedes tengan sus Biblias abiertas para desarrollar esta predicación. Principios para una vida de contentamiento. ¿Qué cosa es un principio? Partamos definiéndolo. ¿Qué es un principio? Un principio o principios son reglas o normas de carácter general y universal. Y por supuesto, estas son las que orientan la acción humana. Y por venir esto de la palabra de Dios, entonces se constituye en una especie de máximas o de precepto constitucional. Vamos a considerar 4 principios que nos enseña la Escritura, precisamente en este libro de Filipenses, o en este capítulo de Filipenses, que son principios para una vida feliz o cómo ser feliz en medio de una sociedad materialista y de consumo. Veamos entonces cuáles son estos 4 principios. En primer lugar, está el principio de vivir contento o estar contento en cualquier situación. Veamos lo que dice el capítulo 4, versículos 11. Pablo dice: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Es importante destacar la frase he aprendido. El contentamiento es algo que se aprende y el aprendizaje es un concepto de la educación que tiene que ver con un proceso, que tiene que ver con entrega, con disciplina. Hay que aprender. Todos ustedes han aprendido algún oficio en la vida o alguna carrera profesional, pues tuvieron que aprender. Por tanto, aprender a estar contento también es parte de un proceso de aprendizaje. ¿Cuáles fueron las situaciones en la vida de Pablo? ¿Por qué le está diciendo que he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación? Bueno, nos preguntamos cuáles fueron esas situaciones. Tendríamos que mirar en 2 Corintios capítulo 11, versículo 16 a 33. Es como una síntesis que Pablo hace respecto de sus sufrimientos como apóstol. Ahí él habla de azotes, de cárceles, de haber sufrido peligros de muerte muchas veces. De los judíos fue azotado 5 veces, azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces padeció naufragio, una noche y un día estuvo como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligros de la nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros aún entre los falsos hermanos de la iglesia. Habla de trabajo, de fatiga, de desvelos, de hambre, de sed, de ayunos, de frío y de desnudez. Bueno, esas eran las circunstancias de Pablo. Y además añade que sobre él se agolpaba el peso por la preocupación de las iglesias. Y también refiere su enfermedad. Entonces, esas son las circunstancias de Pablo. Y él dice: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Por lo general, hermanos, solo estamos contentos cuando todo va bien. ¿No es verdad? En esas circunstancias necesitamos ser pacientes,
y no perder la esperanza en Dios, no perder nuestro consuelo en Dios, no desconfiar de su soberanía, ni tomar el camino fácil para la satisfacción de necesidades. Pero también, cuando hayamos alcanzado nuestras metas, cuando estemos en la cima, hayamos logrado nuestros sueños, no olvidemos de revestirnos de humildad. Y cuando estemos en prosperidad económica, que no nos embargue el ego, ni mucho menos pongamos en ello nuestra seguridad, porque la única seguridad es Dios. No olvidemos, recordemos las tentaciones de la prosperidad, las tentaciones del poder son más peligrosas que las de la necesidad, de la aflicción y del dolor. Dice Pablo, he aprendido a vivir humildemente. Versículo 12. Dice, he aprendido a vivir humildemente. Lo reitero, lo remarco. ¿Qué cosa significa vivir humildemente? Es vivir con lo básico. Un periodista le preguntó al expresidente uruguayo Mujica, dicen que usted es el presidente más pobre del mundo. Y él contestó, citando a Séneca, no es pobre aquel que menos tiene, sino aquel que desea más. Se atribuye a Francisco de Asís la frase, necesito pocas cosas, y lo poco que necesito, lo necesito poco. Mientras más progresa el bienestar material, más se acentúa la decadencia de los bienes del alma. Eso es verdad. Sé vivir humildemente. Esta manera de vivir de Pablo sería contrario al espíritu de consumo. Un espíritu donde reduce al hombre a la esfera de lo económico y a la satisfacción de las necesidades materiales, olvidando su vida espiritual. Altera su verdadera jerarquía de valores al provocar de manera desenfrenada los instintos y las tendencias al goce inmediato. Así muchos hombres consumen su existencia en un goce que se propone como fin en sí mismo, sin tener en cuenta lo que nos enseña Jesús. Buscar primeramente el reino de Dios. Luego Pablo dice, sé tener abundancia. Pasa del saber vivir humildemente al saber tener abundancia. En esto se pueden dar algunas situaciones. Vivir bien cuando se es humilde y administrar bien cuando hay abundancia. Un ejemplo fácil, fiel a Dios y a su iglesia, y fiel a Dios en la abundancia. Una segunda situación podría ser que uno puede vivir bien cuando es humilde y no saber administrar la abundancia. Conozco algunos cristianos que cuando vivían humildemente eran más fieles a Dios en todo, pero cuando fueron prosperados materialmente no supieron vivir con la bendición y hasta se olvidaron de su iglesia. No digo que se fueron de la iglesia, pero no supieron honrar a Dios con sus bienes. Como dice Proverbios 3, 9 al 10, honra a Jehová con tus bienes, cuando estés en abundancia o cuando no estés en abundancia, y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares, rebosarán de mosto. Para Pablo, la abundancia no es solamente la acumulación de bienes materiales, no es solamente la prosperidad económica. Para Pablo, la abundancia está por encima de cualquier condición material. La abundancia para Pablo es Dios mismo. ¿Y sabe por qué? Porque quien tiene a Dios, lo tiene todo. En 1 Timoteo 6:17 dice, a los ricos de este siglo
mandan que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que pongan su confianza en Dios, en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Un segundo principio para una vida en contentamiento es estar preparado. Hay que estar preparados. Podríamos decirlo, todoterreno. Pablo era un todoterreno. Dice en el versículo 12, la parte C del texto: en todo y por todo estoy enseñado. Repito, en todo y por todo estoy enseñado. Y otra vez la palabra subrayada, enseñado. Enseñado para estar saciado, tener hambre, tener abundancia o tener necesidad. Pablo emplea una de las grandes palabras de la ética pagana, autarqués, que quiere decir totalmente autosuficiente. Autarquía, autosuficiencia, era la meta suprema de la ética estoica, que implicaba un proceso mental en el que el hombre era totalmente independiente de todas las cosas y de todas las personas. El estoicismo fue una escuela filosófica fundada por Zenón de Citio en el año 301 a.C. Durante el periodo helenístico adquirió mayor importancia y difusión, ganando gran popularidad por todo el mundo greco-romano, especialmente entre las élites romanas. Esta escuela filosófica duró más o menos un periodo de 400 años y tras la caída o las cercanías de la caída del Imperio Romano de Oriente, esta escuela filosófica fue perdiendo fuerza y ante el auge del surgimiento del cristianismo. ¿Cómo es que los estoicos llegaban a ese estado mental de autarquía? Y quisiera ponerlo esto como contexto para contrastarlo luego con esa visión de Pablo. Los estoicos se proponían eliminar todos los deseos. Los estoicos creían acertadamente que la autosuficiencia no consistía en poseer mucho, sino desear poco. Proponían eliminar toda emoción hasta que llegara al punto en que dejaba de importarle lo que le sucediera. Esto se tenía que hacer mediante un acto deliberado de la mente que venía todo de la voluntad de Dios. Por tanto, para llegar a la autosuficiencia, los estoicos abolían todos los deseos y eliminaban todas las emociones. ¿Podríamos decir entonces que Pablo fue un estoico? De ninguna manera. Los estoicos decían: aprenderé a ser autosuficiente mediante un acto de mi propia voluntad. Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para los estoicos, la autosuficiencia era un logro humano. Para Pablo, la autosuficiencia venía de Dios. Y él decía que cuando era débil, entonces era fuerte. Una cita de 2 Corintios 12:10. El estoico era autosuficiente por sí mismo. Pablo dice que su suficiencia solo depende de Dios. Y por eso en Romanos 11:36 dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. En todo y por todo estoy enseñado para estar saciado, tener hambre, tener abundancia o padecer necesidad. Después de esto, declara en el versículo 13 una cita muy preciosa: todo lo puedo
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es sin duda uno de los textos más maravillosos de Filipenses, favorito en la memoria de millones de cristianos. Mi nieta Martina, de 4 años, ya puede recitar este texto. Pero a veces el sentido que se le ha dado no ha cubierto toda la dimensión que implica este versículo. El énfasis por lo general ha estado en una declaración para el logro de nuestras metas, para nuestros objetivos, para nuestros sueños, para nuestras realizaciones. Yo mismo lo he usado en ese sentido. Recuerdo que el día que fui a dar mi examen para ingresar a la universidad, dije, todo lo puedo. Y el día que fui para rendir mi examen de grado, también dije, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y lo he dicho mil y miles de veces, todo lo puedo. Sin duda ustedes también lo han declarado, en muchas circunstancias de su vida. Pero este texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, implica principalmente un llamado de Dios a todos nosotros a que aprendamos el contentamiento en toda circunstancia y recibamos la fortaleza de Dios en cada momento de nuestra vida. Pablo no dice todo lo puedo yo, sino él dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La preposición en implica que yo solo lo puedo en Él. Todo lo puedo, cualquiera sea mi situación. Todo lo puedo cuando estoy saciado o cuando tengo hambre. Todo lo puedo cuando tengo abundancia y cuando tengo necesidad. Todo lo puedo en Cristo. Solo no puedo, solo soy un fracaso, pero todo lo puedo en Cristo. Problemas en el matrimonio, todo lo puedo en Cristo. Problemas de salud, todo lo puedo en Cristo. Problemas de perdón, todo lo puedo en Cristo. Problemas de relaciones interpersonales, todo lo puedo en Cristo. Problemas en el trabajo, todo lo puedo en Cristo. Problemas en los negocios, todo lo puedo en Cristo. Problemas económicos, todo lo puedo en Cristo. Con dinero o sin dinero, con salud o sin salud, con empleo o sin empleo, todo lo puedo en Cristo. Y la lista sigue. No solamente es el momento de éxito. Filipenses 4:13 no solamente es para ese momento de realización, de logros, de sueños, de metas alcanzadas, sino en cada momento de la vida. Cuando todo está mal, cuando hay tempestad, cuando hay tormenta, confiemos en las promesas de Dios. Y Pablo nos añade algo más, como si esto fuera poco. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es lo que nos enseña Pablo, amados hermanos, amada iglesia. Nos enseña a confiar y a descansar en la absoluta suficiencia de Cristo. Un tercer principio es el sentido de gozo y gratitud. A partir del versículo 10, versículos 14 al 18, leemos: En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Pablo está hablando de la iglesia que se había acordado de él, la iglesia de Filipos, una iglesia que había sido establecida por Pablo, lo hallamos allá en Hechos capítulos 16, 17. Y esa iglesia es una iglesia que le tuvo mucho cariño a Pablo, y Pablo también, por supuesto. Y Pablo está diciendo, ustedes se han acordado de mí. No es que no hayan tenido la oportunidad, pero esta ha sido su oportunidad. Pablo estaba en Roma, preso, pagando por un delito que era el haber predicado el Evangelio.
En el versículo 14 Pablo dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Las tribulaciones de Pablo obviamente eran esos tiempos de dificultades que vivía. Toda la descripción que hemos leído, y precisamente en estos momentos su encarcelamiento en Roma. Versículo 15 dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Pablo está hablando de una iglesia que había apoyado el ministerio apostólico y lo había apoyado materialmente. Y Pablo en el siguiente versículo dice: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Fruto que abunde en vuestra cuenta. Y luego dice: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Una hermosa frase muy frecuente en el Antiguo Testamento, cuando se refería a un sacrificio a Dios. Pablo considera esa ayuda que le brindaba la iglesia de Filipos como olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Qué hermoso. Y no sé si a ustedes les lleva en su mente a Efesios capítulo 5, versículo 2, cuando dice el apóstol Pablo, hablando de la muerte de Cristo por nosotros, dice: ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La muerte de Cristo fue eso, fue una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Qué interesante que Pablo lo relacione, las ayudas, las ofrendas, los donativos que recibía de la iglesia de de Filipenses, con esta referencia a la ofrenda de Cristo, de su propia vida. Por eso creo que debemos tener presente, amados hermanos y hermanas, más allá de dar, porque no es solamente un acto de dar. Toda ofrenda que demos para sostener la obra de Dios es un recordatorio de la ofrenda más grande y sublime de Cristo, quien se entregó a sí mismo por nosotros. Una cuarta convicción es la convicción en las provisiones de Dios. En los versículos 19 y 20 leemos de esta manera. Repito, Efesios 4, 19 al 20. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Pablo tenía la convicción en las provisiones de Dios. Pablo sabía que Dios iba a proveerlo en sus necesidades. Pablo tenía esa convicción. Y esto nos lleva al Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y el Salmo 34:10. Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y esto nos lleva a otra cita bíblica. Mateo 6, 25 al 34. Jesús dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, por qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves de los cielos que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo?
Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Qué palabra tan maravillosa para estos tiempos que particularmente estamos viviendo aquí en Chile y en muchos lugares del mundo. En conclusión, estos fueron los principios que creyó y vivió Pablo. Contento en cualquier situación, preparado para todo terreno, sentido de gratitud y gozo, y convicción en las provisiones de Dios. Estos son los principios que alentó el corazón de Pablo y también pueden ser los nuestros, hermanos, porque el mismo Dios de Pablo es el Dios nuestro. He orado para que la palabra de Dios sea de bendición en sus corazones y nos ayude a vivir motivados por estos principios que nos llevarán a una vida de gozo en un mundo materialista. Les invito a orar conmigo. Amado Dios, te damos infinitas gracias por tu palabra. Te rogamos que nos ayudes a vivir contentos en toda situación, preparados para cuando estamos saciados o tenemos hambre, para la abundancia o para tiempos de necesidad. Oramos también para que tu gozo esté en nosotros y cultivemos un sentido de gratitud por todas tus bendiciones, un sentido de dependencia absoluta a tu soberanía y a la guía permanente de tu Espíritu, viviendo en el Espíritu. Porque vivimos en ti vivimos, en ti nos movemos y en ti somos. A ti sea toda honra, gloria y poder, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.